Saludos, aquí en los estudios de Metro nos encontramos con Jay Fonseca, que nos va a presentar su primer libro, es tu primer libro, ¿verdad? Sí. Banquete Total, cuando la corrupción dejó de ser ilegal. Primero que todo, yo quisiera saber por qué razón decidiste escribir el libro. Porque cuando tú eres analista político, comentarista o como sea, pues no hay un material que te diga, esto es una guía de qué fue lo que ha pasado antes en el país. Y quería que la gente joven sobre todo viera lo que ha pasado, por qué estamos como estamos y por qué, cuáles han sido los culpables, los responsables y qué podemos hacer para que eso cambie. En síntesis, de eso se trata el libro y hacer ver quiénes son los que han ido legalizando la corrupción poco a poco al punto de donde estamos hoy día. ¿Tú crees que la corrupción es ilegal? Es legal, perdón. Bueno, la corrupción es legalmente hablando es ilegal, pero hay formas de hacer la corrupción legal. O sea, y del libro lo que trata precisamente es de las estrategias que han usado los políticos. Si ves la portada específicamente quiénes son los políticos, pues ellos, las estrategias que han hecho ellos más recientemente para, si tú ves por ejemplo, tú dices, wow, o sea, el presupuesto del Departamento de Educación es de 3.555 millones de dólares. Y tú ves que los servicios no están ahí, bueno, pues ¿por qué? ¿Y por qué no van 30 personas presas anualmente o mensualmente? No, en cierto sentido, básicamente le estás echando la culpa a los partidos políticos de la crisis económica y de la crisis, como quien dice, que hay en el país actualmente. Sí, lo que pasa es que el libro lo que intenta hacer es hacer ver cómo el cuatrienio pasado, el cuatrienio de Fortuño, no fue muy distinto a los otros 60 años. Lo que pasa es que aún mucha gente molesta con Fortuño el cuatrienio pasado, diciendo, este tipo se lo robó todo, vino a terminar lo que Rosselló empezó, etcétera, etcétera. Mucho fanatismo en cuanto a eso. Lo que pasa es que, claro, el Partido Popular no tenía que actuar de igual forma, ni tenía que guardar los mismos modales, porque el Partido Popular lo llevaba haciendo por 60 años. Ellos tenían controles de las ramas de gobierno de una forma o de otra por los pasados 60 años. O sea, el PNP vino a hacer en 4 años, por primera vez con control de las 3 ramas, lo que el Partido Popular venía haciendo en 60 años. Por eso que tuviste y se veía, y el libro narra a sí mismo como que un partido nuevo progresista bien afrentado. El libro trata de ir precisamente a eso mismo, a que los partidos, una vez ganan, ellos quieren no solo ganar, sino volver a ganar y si pierden, perpetuarse de otras formas. El ejemplo sencillo, o sea, ahora mismo las juntas de gobierno del partido que el PNP nombró, que Fortuño nombró, se quedaron después cuando ganó Alejandro, y se quedaron ahí para sacar los juzgados por una nueva ley. Algunos fueron, las procuradurías se quedaron ahí sembradas y fueron entonces a los tribunales cuando las trataron de cambiar, cosa que no hicieron los populares cuando Fortuño los cambió en el 2011, 2010. Y lo mismo, ¿no? O sea, la estructura de los jueces, pues esto no los puede sacar. Una vez nombrados y confirmados, les toca el término que les corresponde, eso está dispuesto así por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, tú no puedes hacer ese cambio. Así que, en síntesis, lo que el libro trata de plantear es que cuando tú vas a votar por 4 años, tú estás haciendo una decisión mucho más importante que 4 años. Tú estás haciendo una decisión que va a afectar el país. El caso del juez Estrella, que es el caso que menciona el libro en específico, el juez Estrella va a estar nombrado al Tribunal Supremo de Puerto Rico hasta el año 2041. Así que la influencia de Fortuño va a estar ahí garantizada en la judicatura del país hasta el 2041, independientemente de si fue la persona que queríamos por más de 4 años. Él va a estar ahí hasta el 2041, sabemos 30 años después. Habla un poco de Aníbal, pero obviamente Aníbal básicamente se le pasa por encima y dice, no quiero hablar de este caso. ¿Por qué razón no tocar el caso de Aníbal cuando fue un caso trascendental? Era el gobernador de Puerto Rico cuando se le acusó y sabemos que eran cargos bastante fuertes. Bueno, el primer capítulo trata del caso de Aníbal y lo hace, y tienes razón, o sea, yo no entro en todos los vericuetos porque yo simplemente pienso que Aníbal era culpable, punto, y expongo el por qué era culpable y expongo quiénes familiares de él que dijeron, sí, Aníbal me pidió dinero, Aníbal sí me pidió que yo le diera tanto para la campaña, y entonces y eso se probó, o sea, está probado. Aníbal lo estipuló en el caso en el tribunal, el jurado lo encontró no culpable por la razón que ellos hayan entendido, pero no hay duda, no la hay, no existe una duda actualmente de que Aníbal en efecto era culpable, en mi opinión y la opinión de casi toda la gente que tiene un poquito de conocimiento de cómo funciona el sistema político de Puerto Rico. O sea, una vez pasa eso, el libro trata del cuatrienio pasado. El segundo capítulo, que es el de Banquete Total, me está curioso que básicamente De Castro Font es el protagonista de ese capítulo. ¿Por qué se selecciona precisamente esta figura? Porque el De Castro Font es la persona que desde el Senado se atrinchera el poder de Fortuño desde el cuatrienio de Aníbal. Cuando Aníbal es gobernador, recuerda que De Castro Font es el presidente de la Comisión de Reglas y Calendario del Senado, McClintock es el presidente del Senado, Rosselló se mete al Senado y se forma toda esta pelea que se formó. Hay una alianza entre los populares y el grupo de McClintock, los papaclintos, como le llamó Luis Dávila Colón, y entonces, o los auténticos, como se llamaban ellos mismos, pues ese proceso, De Castro Font fue la persona clave
y él fue la persona que se instrumenta el no permitir, como presidente de varias comisiones, entre ellas las comisiones importantes de lo jurídico, de Castrofón decide no permitir el nombramiento de personas que fueran a sustituir durante el cuatrienio de Aníbal. O sea, él fue el que garantizó el banquete. O sea, de Castrofón fue el que, recibiendo instrucciones de Fortuño, y eso de Castrofón lo habla en una de las conversaciones que tuvo públicas después de su arresto y previo a su arresto, él es el que se garantiza de que ocurra el banquete para el PNP, el que no permite que se nombre a nadie para el Tribunal Supremo y por tanto Aníbal no pueda nombrar a un juez para el Tribunal Supremo. Me gustaría sentarme a hablar con él. Yo, si de Castrofón me está viendo este video algún día y él no se decide escribir el libro que él prometió que iba a escribir, yo se lo escribo. Así que él me diga, Jay, yo no le cobro, yo me siento a escribir, y que él me diga, Jay, esto fue lo que pasó, y yo escribo de eso. Estas son las memorias del presidente de la Comisión de Reglas y Calendario del Senado de Puerto Rico, el convicto ex senador Jorge de Castro. El establishment, lo que yo me refiero es a un grupo de empresarios y de personas que estén o no en los partidos políticos, siempre apuestan a unos a otros. Por ejemplo, el caso de los Fonalleda, el libro lo menciona y lo mencionó en mis programas también, como pues yo tengo unos contratos de un grupo y de repente si ganan los populares, pues ahora estoy con otros, ¿verdad? Antes mis abogados era fulano de tal, ahora mi abogado es fulano de tal. Cuando gana uno, gana el otro. O sea, no importa quién gane, siempre establishment guisa. Bueno, agradecemos mucho, ¿verdad?, que esté aquí presente con nosotros en Metro y te deseamos mucho éxito. Muchas gracias a ti, Cindy. Gracias a la gente de Metro. Mucho gusto.